Hoy vamos a escuchar a Miguel Tellado. Y no es un discurso cualquiera. Es una radiografía brutal del gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno que hace aguas por todas partes y que ya solo se sostiene con mentiras, propaganda y una maquinaria de poder agotada. Un curso político determinante, probablemente el más importante de las últimas décadas, porque este curso político puede ser el último de Pedro Sánchez, el último curso político de Pedro Sánchez en el poder. Es decir, el último curso político del peor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Y por lo tanto, tenemos una tarea fundamental que desarrollar de aquí en adelante. Este curso 2025-2026, el sanchismo debe quedar visto para sentencia. Por un lado, por la sentencia política y social, por la sentencia ciudadana de la mala gestión que este gobierno ha desarrollado durante todo este tiempo. Y por otro, por las sentencias judiciales que cada vez más acorralan a un gobierno acabado. Un gobierno acabado con muchísimo más pasado que presente. Desde luego, este es el momento de dejar a este gobierno atrás. Ante esto, nosotros tenemos una doble responsabilidad. En primer lugar, trabajar para acelerar el desgaste y acelerar la caída de este gobierno. Y el segundo es hacer la mejor oposición posible al peor gobierno de España. Esa es nuestra tarea. Nuestra obligación es denunciar con eficacia cada uno de sus atropellos. Nuestra obligación es no dejarles pasar ni la primera. Pero además, en paralelo, debemos trabajar en reforzar nuestra alternativa y en salvar a los españoles del naufragio del gobierno. La descomposición del sanchismo no puede ser la descomposición de España. Sánchez no puede pretender que todo el país le acompañe en esta deriva en la que él se encuentra. Sánchez es verdad que va a intentar arrastrar a todo el país en su caída. Lo hemos visto estos días, lo hemos visto a lo largo de los últimos días y de las últimas semanas. La legislatura que empezó con el muro de la división civil ha entrado ya en una fase de descomposición absoluta y ha entrado ya en una fase de agitación callejera. Harán lo que sea, lo están demostrando día a día, harán lo que sea. Emponzoñar el debate, desviar la atención de las miserias del gobierno, enfrentar a los españoles en bandos. Harán lo que sea. El sanchismo va perdiendo el partido, lo saben. Van perdiendo el partido por goleada. Solo les quedan los últimos recursos y a la desesperada. Ahora solo les queda dar patadas. Ahora solo les queda embarrar el terreno de juego y ahora solo les queda comprar al árbitro del partido. Y en eso están, que nadie tenga la más mínima duda. Sus patadas. Las patadas van directas al corazón del Estado de Derecho. Lo estamos viendo todos los días. Ataques a la igualdad, campañas de acoso y derribo contra jueces y contra medios de comunicación, alianzas con todos los enemigos del sistema político que nos hemos dado todos los españoles. Luego está el barro. Y en cuanto al barro, hay que reconocer que ya han empezado a desplegarlo en las calles. Lo hemos visto el domingo pasado, en la final de la Vuelta Ciclista a España. Lo de la Vuelta Ciclista a España fue un ensayo, fue solo un ensayo. Lamentablemente España va a sufrir episodios como el del pasado domingo e instigados por el gobierno y por los partidos del gobierno. Lo del domingo fue un ensayo, porque son capaces de esto y de muchísimo más. Sin confrontación, sin crispación, sin polarización, se quedan sin nada. Y por lo tanto, a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, la van a llevar al límite. Y luego está lo de los árbitros, comprar los árbitros. Llevan años comprando todos los árbitros de la democracia española. Llevan años con un ejercicio de invasión institucional que no ha tenido límites. Todo lo que hacen con Radio Televisión Española, con Telepedro, con el Tribunal Constitucional, con el Banco de España, con el CIS, es eso, apropiarse de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del gobierno, del partido del gobierno y de los intereses de la familia del presidente del gobierno.
comprar los árbitros de las instituciones para tratar de tapar la derrota inexorable que les espera. Este gobierno, a la desesperada, se ha convertido en un auténtico peligro público para nuestro país. Pero nosotros tenemos que decirlo claramente. Pueden intentarlo todo, pueden hacer lo que quieran, les va a salir mal. Y les va a salir mal porque el primer partido de España, que somos nosotros, se va a encargar de que les salga mal. Tenemos que pararle los pies a este gobierno. Nos toca a nosotros. Los españoles están hartos. Nos lo dicen en la calle cada vez que tienen ocasión de hablar. Los españoles están hartos de que Sánchez siga a las andadas y los españoles lo que nos demandan es un cambio urgente en nuestro país. Sí, España pide un cambio y vamos a dárselo. Nos corresponde a nosotros. Nadie más va a hacerlo. Y hay que decirles que el cambio llegará y que ese cambio llegará de manos del Partido Popular. Como dice el presidente Feijóo, no podemos decidir cuándo, pero sí podemos decidir, y eso está en nuestras manos, cómo. Cómo queremos darle a España ese cambio. Y tiene que ser un cambio a mejor, un cambio en el fondo, en las formas y un cambio de arriba abajo. Tenemos que llegar al gobierno para cambiarlo absolutamente todo, para tener en España un gobierno no de tuiteros ni de puteros, sino un gobierno al servicio de los intereses de nuestro país, un gobierno que piense en los problemas de la gente. Y eso ya el gobierno de Sánchez ni lo hace ni lo hará. Nosotros le ofrecemos a España un gobierno del cambio, un cambio para desterrar de la política pública los escándalos, que son tantos desde que gobierna Pedro Sánchez, que ya cuesta hasta llevar la cuenta. Fijaos bien, y estos son los últimos. El fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado está ya camino del banquillo del Tribunal Supremo. Ahí está, un fiscal bajo fianza. En segundo lugar, en breves momentos le seguirá el hermanísimo, por ese enchufe en la Diputación Provincial de Badajoz, donde ni siquiera iba a trabajar, cobraba, decía que su residencia fiscal estaba en Portugal y vivía escondido en el Palacio de la Moncloa. Vaya vergüenza. Ahí está Begoña Gómez, que en los últimos días hemos visto cómo también acudía nuevamente a un juzgado por un nuevo delito y ya van 5. Caramba, con la presidenta, que diría Patxi López. Ábalos, a la espera también de su propio juicio. Y ojo, porque Ábalos no es un afiliado cualquiera del Partido Socialista. Ábalos no era un ministro cualquiera. Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nada de lo que hiciese Ábalos le era ajeno al presidente del gobierno. Y ahí está el siguiente, que sigue durmiendo en una celda de Soto del Real, el señor Santos Cerdán, el cautivo. Anticorrupción lo considera el director, la mano que mecía la cuna, el director de una organización criminal que saqueó las arcas públicas, a ver quién se cree que Pedro Sánchez no sabía todo lo que hacía. Con esta colección de causas, cualquier presidente normal hace tiempo que ya habría dimitido de su puesto. Solo con una de ellas, cualquier primer ministro de cualquier país vecino ya habría dimitido. En España no, porque falta vergüenza al frente del gobierno. Sánchez no. Sánchez acusa a los jueces que le investigan por prevaricar, se lía la manta a la cabeza y trata de resistir a toda costa y bajo cualquier precio. Esta semana se ha atrevido a decir que su gobierno es muy estable. Caramba con el concepto de estabilidad que tiene Pedro Sánchez. Su gobierno es muy estable. Tuvo el cuajo de compararse con Francia y tuvo el cuajo de compararse con Austria, diciendo que allí llevan muchos primeros ministros en los últimos 7 años. ¡Qué valor! Vaya cara. ¿Saben qué ocurre? Que en Francia, si no se aprueban los presupuestos, el primer ministro convoca elecciones y se va. ¿Y qué ocurre en Austria? Se dimite al menor indicio de corrupción. Al señor Sánchez le falta la vergüenza, la dignidad que han tenido los primeros ministros en Francia o en Austria. Él no tiene estabilidad, él lo que tiene es mucha cara dura, mucha cara dura.
Lo cierto es que a él le da igual, a él esto no le importa, no tiene presupuestos desde la legislatura anterior, no es capaz de aprobar ni una simple proposición no de ley en el Congreso y tiene los juzgados atestados de socialistas haciendo cola para ir a declarar. Ese es Sánchez. Todo es caos, todo es descomposición y en estas últimas horas hemos visto, además, un ejemplo lamentable porque este gobierno que no gobierna tiene desatendidos a todos los españoles. Pedro Sánchez prometió estabilidad y nos entregó un castillo de naipes en plena tormenta. ¿Estabilidad? Si cada semana amanece con un incendio nuevo. El gobierno del progreso se volvió un gobierno del parcheo. Compras tiempo, vendes principios y llamas diálogo a concesiones que España no votó. Mientras Ayuso presume gestión y cuentas claras, Pedro Sánchez colecciona titulares incómodos, explicaciones tardías y silencios que pesan. Cadena de humillaciones, promesas incumplidas, alianzas con quienes insultan a España, guerras con jueces y medios, y un país dividido a martillazos. La economía, como un coche gripado, impuestos arriba, productividad abajo y propaganda a todo gas. Pedro Sánchez habla de normalidad mientras el sanchismo chapotea en el barro, atrapado en su propio espejismo. Y cuando faltan resultados, llegan los eslóganes. Cuando faltan ideas, llegan los vetos. Cuando falta respeto, llegan los muros. ¿Lo más grave? Que todavía no hemos visto el final del guión. Y la siguiente escena promete sangre política.